Corea del Norte, uno de los países más herméticos del mundo, con una política sumamente estricta y con un poder militar bastante grande, ha decidido apoyar a Rusia en su conflicto armado con Ucrania. El ministro de Seguridad Estatal de Corea del Norte, Ri Chang-dae, encabeza una delegación oficial que partió desde Pyongyang con destino a Moscú. Su objetivo, profundizar la cooperación militar entre ambos países. Ri se reunirá con el secretario del Consejo de Seguridad ruso y exministro de Defensa, Sergei Shoigu, en el marco de una serie de encuentros bilaterales que coinciden con una cumbre regional de seguridad en Moscú. Allí también se esperan representantes de India, Irán y otros países aliados. La cumbre, que se celebra entre el 28 y el 29 de mayo, será la primera reunión de alto nivel entre ambos países desde que, en abril, Corea del Norte admitiera públicamente haber enviado miles de soldados a combatir en el suelo ucraniano del lado ruso. Este despliegue no fue menor. En octubre de 2024, Corea del Norte envió unos 11.000 efectivos para asistir al ejército ruso en la recuperación de Kursk, una región estratégica que había sido tomada temporalmente por tropas ucranianas. Se trató de la primera incursión oficial del ejército norcoreano fuera de sus fronteras desde el inicio del conflicto. Desde entonces, las fuerzas rusas han logrado avances clave, recuperando casi por completo los territorios ocupados por Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó recientemente establecer una zona de amortiguación en la frontera con Ucrania, específicamente en la región de Sumy, para evitar nuevas incursiones. Sin embargo, la cooperación militar no ha estado exenta de controversias. 2 soldados norcoreanos capturados por Ucrania, de apellidos Ri y Baek, fueron excluidos del reciente intercambio de prisioneros gestionado en Estambul. Involucró a cerca de 1.000 combatientes. Según el diputado surcoreano Yoo Jong-weon, la exclusión fue solicitada por Corea del Sur. La razón es que se espera que los soldados expresen públicamente su deseo de desertar del régimen norcoreano. De hecho, uno de ellos ya habría manifestado su decisión al poco de ser detenido, temiendo las consecuencias de regresar a Pyongyang. En Moscú también se prevé que las conversaciones incluyan un punto delicado: la repatriación de los restos de soldados norcoreanos caídos en combate. Un gesto que podría fortalecer aún más los lazos entre los dos países en plena escalada de confrontaciones globales. La visita de Ri Chang-dae y su delegación a Moscú marca una nueva etapa en la alianza entre Pyongyang y el Kremlin. Todo esto nos plantea la posibilidad de que Corea del Norte se involucre aún más en el conflicto entre Rusia y Ucrania, abriendo la puerta de que otras potencias aliadas puedan tener participación en el mismo. Es curioso todo esto, puesto que este mismo año Corea del Norte recibió a varios grupos de turistas, cosa que no hacía desde antes de la pandemia. Obviamente con múltiples restricciones, un control estricto de quién podría entrar y siendo vigilados constantemente. Cabe aclarar que ningún estadounidense forma parte del grupo, y podemos intuir el motivo. Los visitantes eran de países como Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, Francia, Italia y Grecia. Todos cruzaron por tierra desde China para ingresar a Corea del Norte. Algunos de ellos subieron videos de su experiencia a YouTube, muchos de los cuales se han hecho virales con millones de visitas. Pero apenas Corea del Norte volvió a abrir la puerta, la volvió a cerrar. Solo unas semanas después de esa inusual apertura, en marzo de 2025, el régimen volvió a anunciar un cierre indefinido al turismo occidental, retomando su rígido aislamiento y dejando en el aire la posibilidad de nuevas visitas extranjeras. Hasta la fecha, el gobierno norcoreano no ha emitido ningún comunicado adicional sobre cuándo los turistas occidentales podrán regresar. Actualmente, la única nacionalidad extranjera que puede visitar Corea del Norte son los rusos, gracias a la creciente alianza política entre ambos gobiernos. Desde febrero de 2024, Corea del Norte comenzó a permitir el ingreso de ciudadanos rusos como turistas. Sin embargo, el flujo ha sido mínimo. Menos de 900 rusos visitaron el país durante todo 2024, a pesar de que en teoría todos podían hacerlo. Y en 2025 esos números tampoco han mejorado. Y ojo, el proceso para solicitar la entrada a Corea del Norte cuando se podía es muy estricto y controlado por el régimen.
A diferencia de la mayoría de los países, no se puede viajar libremente a Corea del Norte, y el proceso varía mucho dependiendo de tu nacionalidad, el propósito del viaje y las relaciones diplomáticas entre tu país y Corea del Norte. Verás, no puedes ir por tu cuenta. No existe el turismo independiente. Para entrar a Corea del Norte debes contratar un tour organizado por una agencia autorizada por el gobierno norcoreano, como Koryo Tours o Young Pioneer Tours. Estos tours son completamente guiados y supervisados por funcionarios norcoreanos. No puedes salirte del itinerario, hablar con locales por tu cuenta, ni tomar fotos libremente. Una vez que reservas el tour, la agencia de viajes tramita la visa por ti. No se hace en línea ni directamente con la embajada, en la mayoría de los casos. Debes enviar una copia de tu pasaporte, una foto y datos personales, incluyendo tu profesión y el propósito del viaje. Si tu profesión está relacionada con medios de comunicación, defensa, religión o política, tu entrada puede ser rechazada automáticamente. Los periodistas necesitan un permiso especial y normalmente se prohíbe el acceso. Si te aprueban, se emite una visa que no se pega en tu pasaporte, sino en una hoja separada, la cual se recoge al llegar, usualmente en Pekín, China. Esto es para no dejar rastro oficial en el pasaporte, lo cual facilita la entrada a otros países después. Para entrar, la vía más común es por Pekín. De ahí tomas un vuelo de Air Koryo, la aerolínea estatal norcoreana, o un tren hacia Pyongyang. Tu grupo es recibido por guías norcoreanos, quienes estarán contigo todo el tiempo. No puedes llevar Biblias, literatura religiosa, no por dispositivos con GPS ni medios de comunicación externos. Está prohibido hablar de política, criticar al régimen o hacer preguntas sensibles. Todo lo que llevas puede ser revisado al entrar y salir del país, incluyendo tu teléfono y cámara. En ciertos casos, la entrada es directamente imposible. Desde 2017, Estados Unidos prohíbe a sus ciudadanos viajar a Corea del Norte, salvo con permisos especiales del Departamento de Estado. Algunos otros países pueden tener advertencias o restricciones según su relación con Pyongyang. En resumen, prácticamente nadie ha puesto un pie en Corea del Norte desde enero de 2020. Y no hay una fecha clara sobre cuándo podrían hacerlo nuevamente personas que no sean rusas. Esto resulta aún más extraño si consideramos que el régimen ha invertido miles de millones de dólares en revitalizar su industria turística. Desde el cierre en 2020, el gobierno norcoreano ha estado construyendo grandes proyectos turísticos con la esperanza de atraer visitantes una vez reabieran. Uno de esos proyectos es un nuevo y amplio resort de esquí en Sanjinjeon, cerca de la frontera con China, que incluye un aeropuerto y una estación de tren totalmente nuevos. Otro es un gigantesco resort de playa en la ciudad costera de Wonsan, construido sobre una franja de playa de 5 kilómetros. Se calcula que este complejo cuenta con alrededor de 150 hoteles, decenas de restaurantes y atracciones, y podría ser el resort playero con un solo dueño más grande del mundo. Es aquí donde surgen varias preguntas. ¿Por qué pusieron tanto esfuerzo en atraer turistas para luego cerrar todo? ¿Volverán a ser herméticos y no dejarán que nadie entre? ¿Cómo surgió esta alianza con Rusia al punto de dejarlos entrar sin problemas? Para responder esto, creo que es bueno que entremos un poco en el contexto de la historia de Corea del Norte, para así entender cómo surgió este régimen. La historia de Corea del Norte empezó a tomar este camino desde que dejó de ser ocupada por Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1910 y 1945, Corea vivió uno de los periodos más duros de su historia moderna, la ocupación japonesa. Todo comenzó oficialmente el 22 de agosto de 1910, cuando Japón anexó formalmente a Corea mediante el Tratado Japón-Corea, aunque el control real ya venía gestándose desde la victoria japonesa en la guerra contra Rusia en 1905. Desde entonces, Corea dejó de ser un reino independiente para convertirse en una colonia del imperio japonés. Durante estos 35 años, el dominio japonés fue autoritarista, brutal y profundamente represivo. Se abolió la monarquía coreana y se impuso el idioma japonés como lengua oficial. Se modificaron los nombres coreanos y se prohibió la enseñanza de la historia y cultura coreanas en las escuelas. La intención del imperio era clara: borrar la identidad coreana y asimilar a la población como ciudadanos de segunda dentro de Japón.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la situación se agravó aún más. A partir de 1937, con el estallido de la guerra entre Japón y China, y luego con la entrada de Japón en la guerra contra los aliados, miles de coreanos fueron reclutados a la fuerza para trabajar en fábricas japonesas, en minas e incluso como soldados en el ejército imperial. Uno de los aspectos más atroces de esta etapa fue la utilización de mujeres coreanas como mujeres de consuelo, un eufemismo que se utilizaba para referirse a miles de mujeres forzadas a la esclavitud para el ejército japonés. Finalmente, en agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió ante los aliados. Esto marcó también el fin de su dominio sobre Corea. Pero la alegría de la liberación pronto se vio opacada por una nueva división. El país fue partido en dos zonas de ocupación, al norte por la Unión Soviética y al sur por Estados Unidos, dando lugar al conflicto político que definiría toda la historia coreana posterior. Así terminó un periodo oscuro y traumático, pero también uno que fortaleció el sentido de identidad nacional coreana. La resistencia contra la ocupación japonesa no solo sembró las semillas del nacionalismo moderno, sino que dio origen a muchas de las figuras que protagonizarían la historia de Corea del Norte y Corea del Sur en el siglo XX. Luego de esto, ocurriría la Guerra de Corea, que fue la que dio origen a la separación que conocemos hoy en día. Tras la liberación del dominio japonés en 1945, Corea quedó dividida en dos zonas de ocupación a lo largo del paralelo 38, el norte controlado por la Unión Soviética y el sur bajo el control de Estados Unidos. Lo que en principio iba a ser una división temporal terminó solidificándose debido a la creciente tensión de la Guerra Fría. ¿Pero cómo es esto? Verás, Estados Unidos y la Unión Soviética, aliados en la guerra, pero rivales ideológicos, decidieron dividir temporalmente la península en dos zonas de ocupación. De forma apresurada, sin consultar a ningún coreano, acordaron dividirla a lo largo del paralelo 38. Los soviéticos ocuparían el norte y los estadounidenses el sur. Era una solución improvisada para recibir la rendición japonesa en la región, pero tuvo consecuencias enormes. Aunque en un principio la división era administrativa y temporal, las tensiones crecientes de la Guerra Fría transformaron esa frontera en una división política. La idea original era que ambos trabajaran juntos para unificar a Corea bajo un solo gobierno, pero eso nunca sucedió. En 1948, cada zona estableció su propio gobierno. En el sur, se fundó la República de Corea con Syngman Rhee como presidente, respaldado por Estados Unidos. En el norte, se proclamó la República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung como líder, apoyado por la Unión Soviética. Ambos gobiernos se consideraban legítimos sobre toda la península y rechazaban la existencia del otro. El 25 de junio de 1950, Kim ordenó la invasión del sur, con la intención de reunificar Corea bajo su régimen comunista. Así comenzó la Guerra de Corea. Las tropas norcoreanas avanzaron rápidamente y tomaron Seúl en pocos días. Parecía que el norte ganaría la guerra en cuestión de semanas. Sin embargo, Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, intervino militarmente en defensa del sur. Al mando del general Douglas MacArthur, los estadounidenses y sus aliados lanzaron un contraataque sorpresa en Incheon en septiembre de 1950, logrando retomar Seúl y empujando a las fuerzas norcoreanas casi hasta la frontera con China. Fue entonces cuando China intervino del lado de Corea del Norte, enviando cientos de miles de, entre comillas, voluntarios para frenar el avance aliado. El conflicto se estancó cerca del paralelo 38 y durante los siguientes 2 años se libró una guerra de trincheras, marcada por enormes pérdidas humanas, bombardeos constantes y una destrucción masiva de ciudades e infraestructura. Las negociaciones de paz se prolongaron durante años, mientras la guerra seguía cobrando vidas. Finalmente, el 27 de julio de 1953, se firmó un armisticio que, aún hoy, no ha sido reemplazado por un tratado de paz formal, estableciendo así una línea de alto al fuego que permanece como la frontera actual entre Corea del Norte y Corea del Sur, la zona desmilitarizada o la DMZ. El saldo de la guerra fue devastador. Más de 3 millones de personas perdieron la vida, millones de desplazados y un país completamente arrasado. Pero lo más trascendental fue que la península quedó dividida en dos estados enemigos con ideologías opuestas
sistemas políticos irreconciliables y un odio sembrado que aún perdura. Para Corea del Norte, la guerra se convirtió en un símbolo de resistencia contra el imperialismo. Kim Il-sung consolidó su poder como un líder casi mítico, fundando el culto a su personalidad. Para Corea del Sur, la guerra fue una tragedia, pero también el inicio de un largo camino hacia la modernización y la democracia. Para los años 60, Kim Il-sung ya era el líder absoluto del país. Tras haber purgado a sus rivales políticos internos, incluyendo facciones prosoviéticas y prochinas en los años 50, su figura se volvió incuestionable. El Partido del Trabajo de Corea, bajo su liderazgo, estableció un sistema de control total del Estado, el ejército, los medios y la vida de cada ciudadano. En este periodo, el culto a la personalidad de Kim Il-sung se volvió más profundo. Su imagen estaba en todas partes, su biografía era idealizada y su autoridad nunca era discutida. En 1967, Kim Il-sung consolidó y oficializó su propia ideología. No me veas así, lo estoy leyendo como se escribe, que se traduce como autosuficiencia. Esta doctrina proclamaba que Corea del Norte debía depender únicamente de sí misma en lo político, económico y militar, aunque en realidad seguía recibiendo ayuda de China y la Unión Soviética. Esta ideología sirvió como justificación para un régimen cerrado, autoritario y nacionalista. Él también alimentaba la narrativa de que Corea del Norte era el verdadero bastión del nacionalismo coreano, en contraste con el sur, que se presentaba como un peón del imperialismo estadounidense. Durante esta etapa, Corea del Norte intentó desarrollar una economía centralizada planificada, enfocada en la industria pesada, la agricultura colectivista y la autarquía. A pesar de su aislamiento, en los años 60 su economía llegó a superar temporalmente a la de Corea del Sur en términos de Producto Interno Bruto per cápita, gracias al apoyo soviético y a una fuerte planificación estatal. Sin embargo, esta bonanza fue corta. A partir de los años 70, la economía norcoreana comenzó a mostrar síntomas de estancamiento, en parte por el aislamiento, la ineficiencia del sistema centralizado y la carga de los gastos militares. Aún así, el régimen priorizaba el gasto militar por encima de todo, bajo la consigna de primero el ejército. El periodo también estuvo marcado de constantes provocaciones militares contra Corea del Sur, buscando desestabilizar el régimen de Seúl y fomentar una eventual reunificación bajo control comunista. Algunos hechos destacados incluyen que en 1968 Corea del Norte intentó acabar con la vida del presidente surcoreano Park Chung-hee en un ataque al Palacio Presidencial, conocido más tarde como el incidente de la Casa Azul. El mismo año capturó el barco estadounidense USS Pueblo, acusándolo de espionaje. En 1970 se intensificaron las infiltraciones, secuestros de ciudadanos surcoreanos y japoneses y las transmisiones de propaganda a través de la frontera. En 1976 ocurre el incidente del Hacha, en la zona desmilitarizada, donde soldados norcoreanos se cargaron a 2 oficiales estadounidenses, lo que casi provoca una guerra. Durante estos años, Corea del Norte trató de equilibrar sus relaciones entre la Unión Soviética y China, que en ese momento ya estaban distanciados ideológicamente, la llamada ruptura sino-soviética. Kim Il-sung supo jugar hábilmente con ambas potencias para asegurarse apoyo económico y político, sin alinearse del todo con ninguna. Durante la década de 1970, Kim Il-sung comenzó a preparar la sucesión de su hijo, Kim Jong-il, algo inédito en el Estado comunista. Aunque aún no era público, Kim Jong-il ya estaba acumulando poder en el partido, y los medios estatales lo empezaron a presentar como un genio desde su juventud. La transformación del régimen en una monarquía de partido comunista comenzó a tomar fuerza en esta etapa, dando el inicio de una dinastía de gobernantes que se mantiene hasta el día de hoy. Con esto podemos entender su fuerte alianza con Rusia. Tienen una historia sólida y comparten ideales. Si avanzamos en el tiempo, se verá el número de sucesiones, todos con el Kim en su nombre, hasta llegar al actual que es Kim Jong-un. Hasta este punto, Corea del Norte podía parecer un país más con un conflicto armado sin resolución,
Sin embargo, lo que preocupa desde hace más de 20 años es su proliferación en el área de desarrollo de armas nucleares. El 10 de enero de 2003, Corea del Norte se retiró oficialmente del Tratado de No Proliferación Nuclear, la TNP, acusando a Estados Unidos de tener una política hostil e incumplir acuerdos previos. Esto fue un punto de quiebre definitivo, ya que por primera vez Pyongyang reconocía abiertamente su intención de desarrollar armas nucleares como medio de disuasión frente a lo que podría considerarse amenazas externas, especialmente de Estados Unidos y de Corea del Sur. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, la TNP, firmado en 1968 y que entró en vigor desde 1970, es un acuerdo internacional cuyo objetivo principal es prevenir la expansión de las armas nucleares, promover el desarme nuclear y fomentar el uso pacífico de la energía nuclear. Es uno de los pilares clave del sistema de seguridad global. El 9 de octubre de 2006, Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear subterránea, convirtiéndose oficialmente en un estado con capacidad nuclear. Aunque la explosión fue limitada, equivalente a menos de 1 kilotón, el impacto político fue inmenso. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones inmediatas, pero Pyongyang respondió con más amenazas. En 2017, Corea del Norte alcanzó el pico del programa nuclear norcoreano hasta la fecha. Bajo el liderazgo de Kim Jong-un, el país alcanzó nuevos niveles de capacidad. Una prueba nuclear el 3 de septiembre de 2017 fue una explosión estimada entre 100 a 250 kilotones, la más potente jamás realizada por Corea del Norte. El régimen declaró que había probado con éxito una bomba de hidrógeno termonuclear para ser montada en un ICBM. Además, probó con éxito el Hwasong-14 y el Hwasong-15, misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar territorio continental como Estados Unidos. Estas acciones generaron una respuesta global, con nuevas sanciones de la ONU y una escalada verbal entre Donald Trump y Kim Jong-un, con amenazas abiertas de guerra. A pesar de las tensiones, Kim Jong-un sorprendió al mundo en 2018 con una política de deshielo. Se reunió con 3 cumbres con el presidente surcoreano Moon Jae-in y en 2 históricas cumbres con Donald Trump, en Singapur 2018 y en Hanoi en 2019. Aunque Corea del Norte suspendió temporalmente sus pruebas nucleares y de misiles de largo alcance, nunca se comprometió a un desarme completo. Las conversaciones finalmente colapsaron en 2019 cuando Pyongyang exigió levantar sanciones sin ofrecer garantías claras de desnuclearización. En 2022 y 2023 realizó la mayor cantidad de pruebas de misiles de su historia en un solo año, incluyendo misiles intercontinentales como el Hwasong-17, el más probado hasta la fecha. Y en 2024, Kim Jong-un declaró oficialmente a Corea del Norte como una potencia nuclear irreversible y eliminó cualquier mención a la posibilidad de desnuclearización de su constitución. Corea del Norte se ha consolidado como una potencia nuclear de facto, aunque no reconocida formalmente por la comunidad internacional. Se estima que posee entre 30 y 60 armas nucleares, según diferentes informes, además de capacidad para miniaturizarlas y montarlas en misiles. La planta Yongbyon sigue operativa y existen indicios de que se ha construido nuevas instalaciones subterráneas para pruebas o producción de armas. Desde su retiro del TNP en 2003, Corea del Norte ha pasado de ser una amenaza potencial a convertirse en una amenaza nuclear real y constante, con capacidad disuasiva a nivel global. Su programa nuclear no es solo un instrumento militar, sino una herramienta clave para garantizar la supervivencia del régimen y su lugar en la mesa geopolítica internacional. Todo indica que tiene intenciones de abandonarlo ahora. Como podemos ver, a Rusia le beneficia esta alianza debido al poder militar de Corea del Norte. Al tener una enorme cantidad de armas nucleares a su favor y misiles de largo alcance, es una amenaza constante. A pesar de todo esto y de su hermetismo, por increíble que parezca, Corea del Norte comenzó a brindar actividades turísticas, abriendo sus puertas a algunos extranjeros. Antes de la pandemia, el turismo en Corea del Norte era una de las pocas vías legales para obtener divisas extranjeras como dólares, euros o yuanes.
y además el turismo nunca fue directamente afectado por las sanciones impuestas por la ONU. De hecho, entre 2018 y 2019, cientos de miles de personas visitaron Corea del Norte, generando cientos de millones de dólares en ingresos. Con esas cifras en mente, el régimen invirtió con la esperanza de superar esos niveles en el futuro. Pero entonces, ¿por qué cerraron todo de nuevo tras permitir una visita mínima a una sola ciudad? Aunque hoy en día Corea del Norte tiene fama de ser extremadamente cerrada, no siempre fue así. La historia de su turismo, con sus altibajos extremos, es posiblemente una de las más extrañas del mundo. Verás, durante la Guerra de Corea, en la década de los 50, la capital de Corea del Norte, Pyongyang, fue prácticamente destruida por los combates. Después del conflicto, la ciudad fue reconstruida con ayuda de la Unión Soviética. Hasta 1980 solo se habían construido 3 hoteles en toda la capital, lo que reflejaba el escaso número de visitantes que recibía el país en aquel entonces. Sin embargo, esto empezó a cambiar en la década de 1980, cuando el gobierno norcoreano decidió incorporar al turismo como parte clave de su estrategia económica. El principal motivo fue que Corea del Norte fue seleccionada para ser sede del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes en 1989, un evento de tinte socialista que había sido organizado desde 1947 en países comunistas o afines. Para recibir a más de 20.000 participantes esperados y mostrar una imagen moderna al mundo, el régimen entendió que debía mejorar de forma drástica su infraestructura turística, prácticamente inexistente. Se planificó la construcción de 3 grandes hoteles en Pyongyang, aunque ninguno tan ambicioso como el Hotel Ryugyong. La construcción del Ryugyong comenzó en el 87, con la intención de finalizarlo en 2 años, justo a tiempo para el festival. El diseño preveía una altura de 330 metros, lo que lo convertía en el hotel más alto del mundo, superando al entonces líder, el Westin Stanford de Singapur, que medía 226 metros. A una altura similar a la Torre Eiffel, el Ryugyong sería el edificio más alto del país y un símbolo del poder del régimen de Kim Il-sung. Se proyectaron más de 3.000 habitaciones, distribuidas en más de 100 pisos. El orgullo por el proyecto era tal que incluso comenzó a aparecer en sellos postales mientras aún se construía. En total, el gobierno norcoreano gastó cerca de 4.500 millones de dólares en los preparativos del festival, una cifra que representaba alrededor de una cuarta parte del presupuesto nacional anual. No obstante, cuando llegó el festival en 1989, el Gran Hotel Ryugyong seguía muy lejos de estar terminado. Aún así, asistieron 22.000 personas de 177 países, incluyendo 100 ciudadanos de Estados Unidos, lo que convirtió al evento en el más internacional jamás celebrado en Corea del Norte. Tras el festival, se pospuso la finalización del hotel para 1992 con el motivo del 88 cumpleaños de Kim Il-sung, fundador del país y de la dinastía Kim. Sin embargo, en 1991, Corea del Norte entró en su peor crisis económica debido al colapso de la Unión Soviética, su principal socio comercial y fuente de ayuda externa. Durante 16 años, desde el 92 hasta 2008, el hotel permaneció vacío y sin avances. Fue entonces cuando la empresa constructora egipcia Orascom firmó un acuerdo con el gobierno norcoreano para retomar el proyecto. El nuevo objetivo, bajo el liderazgo de Kim Jong-il, era completarlo para el centenario del nacimiento de Kim Il-sung en 2012. En noviembre de 2012, la cadena hotelera alemana Kempinski anunció que se haría cargo de la operación del hotel. Sin embargo, al año siguiente se retiraron del proyecto tras la realización de la tercera prueba nuclear por parte de Corea del Norte, lo que elevó las tensiones con Occidente y volvió inviable la gestión de un hotel de lujo en Pyongyang por parte de una empresa occidental. Las obras se detuvieron nuevamente, aunque entre 2016 y 2018 se detectaron algunos movimientos modestos en el sitio. En 2018, luego de más de 30 años desde que se comenzó la construcción, el Hotel Ryugyong en Corea del Norte seguía completamente abandonado y sin haber recibido jamás a un solo huésped.
Ante esta situación, el gobierno norcoreano decidió intentar recuperar parte de las pérdidas, convirtiendo todo el edificio en una gigantesca cartelera electrónica de propaganda. Cubrieron una de las caras del rascacielos con una enorme pantalla LED que muestra animaciones patrióticas, imágenes de la bandera norcoreana ondeando y videos propagandísticos. Por las noches, esta pantalla domina el horizonte de Pyongyang y se considera una de las pantallas LED más grandes del mundo. A pesar de esta transformación, el edificio sigue vacío y sin uso alguno, siendo un símbolo del abandono y una de las estructuras más llamativas de la ciudad. A lo largo de los años, el Ryugyong ha ganado fama internacional como el hotel del destino de Corea del Norte, ya que jamás ha albergado a un solo huésped. Sin embargo, no es el único proyecto turístico fallido del país. En 1998, el gobierno norcoreano tomó un rumbo diferente y permitió que turistas surcoreanos visitaran una pequeña zona de la frontera, en los alrededores del monte Kumgang. Esta área fue desarrollada como un destino turístico de montaña y playa en un esfuerzo conjunto entre desarrolladores de Corea del Norte y del Sur. En 2002, Corea del Norte formalizó esta zona como una región administrativa separada, denominada Región Turística del Monte Kumgang, separándola de la provincia de Gangwon. Los turistas surcoreanos llegaban inicialmente por barco y más tarde por carretera, gracias a la construcción de un acceso a través de la altamente militarizada frontera. El desarrollo turístico fue encabezado por Hyundai Asan, una filial de la corporación surcoreana Hyundai. La empresa construyó hoteles, pistas de esquí y campos de golf en la región. Uno de los elementos más llamativos del complejo fue la incorporación del primer hotel flotante del mundo, el cual se convertiría en la propiedad principal del resort. Este hotel tiene una historia muy singular. Originalmente conocido como el Four Seasons Bayer Resort, este hotel flotante comenzó su vida en los años 80. Construida sobre la Gran Barrera de Coral, a unos 70 kilómetros de la costa de Australia. Su construcción, iniciada en 1986 en Singapur, costó unos 45 millones de dólares, más de 100 millones ajustados a la inflación actual. Fue transportado al arrecife mediante un barco de carga pesada y abrió sus puertas en 1988 como un destino exclusivo para el buceo y el snorkel. Sin embargo, la experiencia no duró mucho. Desde el inicio enfrentó problemas imprevistos. Los únicos medios para llegar eran en helicóptero o barco, y las condiciones climáticas frecuentemente impedían ambas cosas, dejando a los huéspedes varados por días. Además, fuera del buceo y el snorkel, no había muchas actividades para los visitantes. Una semana después de la apertura, un ciclón dañó de forma permanente la piscina del hotel. Y además, se descubrió cerca un antiguo depósito de municiones de la Segunda Guerra Mundial, lo cual comenzó a ahuyentar a los turistas. En menos de un año, el hotel enfrentaba problemas financieros serios. Fue vendido en el 89 a una empresa vietnamita, que lo trasladó por más de 5.000 kilómetros hasta la ciudad de Ho Chi Minh, donde fue renombrado como el Saigon Floating Hotel. Allí se convirtió en el primer hotel 5 estrellas de la ciudad y tuvo un inicio exitoso. Sin embargo, hacia 1998 volvió a enfrentar dificultades económicas y fue cerrado. En ese mismo año, al abrirse la región turística del monte Kumgang, Hyundai Asan descubrió que este hotel flotante había sido abandonado en Vietnam. Considerando que transportarlo y renovarlo sería más económico que construir uno nuevo en Corea del Norte desde cero, decidieron comprar el hotel por 18 millones de dólares, menos de la mitad de su precio original. Lo llevaron de regreso a Singapur para ser reparado y luego lo trasladaron al complejo turístico norcoreano, donde comenzó su tercera y más insólita etapa. Durante los 10 años siguientes, desde el 98 hasta 2008, el complejo del Monte Kumgang se convirtió en el proyecto turístico más exitoso que Corea del Norte ha tenido. Cerca de 2 millones de turistas surcoreanos visitaron la zona, una cifra menor a los 4.9 millones esperados para 2004, pero aún así significativa. Este flujo de visitantes trajo divisas extranjeras al país, ya que se prohibió el uso de la moneda local y se exigía pagar en dólares estadounidenses o chinos. Sin embargo, todo cambió repentinamente en julio de 2008.
una mujer surcoreana de 53 años de nombre Park Wang-ha, que visitaba el complejo, fue encontrada sin vida después de recibir 2 disparos por un soldado norcoreano. Según la versión oficial de Corea del Norte, la mujer se había desviado del área turística hacia una zona militar restringida y, al no obedecer las advertencias, fue abatida mientras intentaba huir. Este trágico incidente provocó la suspensión inmediata del proyecto turístico conjunto y marcó el fin del que pudo haber sido el mayor logro del turismo en Corea del Norte. Corea del Sur solicitó una investigación conjunta sobre la naturaleza del incidente de Park, pero Corea del Norte rechazó la propuesta. Más tarde, exámenes forenses realizados en Corea del Sur indicaron que Park estaba de pie o caminando muy lentamente cuando fue abatida por un soldado norcoreano. Estos resultados contradecían directamente la versión del oficial del norte, que había asegurado que la mujer cruzó deliberadamente la línea de demarcación. El incidente elevó nuevamente las tensiones entre ambas Coreas. Como respuesta inmediata, Corea del Sur suspendió todos los tours hacia el complejo turístico del Monte Kung. Años después, en 2010, Corea del Norte comenzó a confiscar y nacionalizar unilateralmente los activos e instalaciones de Hyundai Asan en esa zona turística, alegando que era una compensación por los daños sufridos debido a la cancelación prolongada de los tours por parte del sur. Este conflicto resultó en pérdidas millonarias para Hyundai Asan, tanto en inversiones como en confianza empresarial. Desde entonces, la zona turística del Monte Kungam ha permanecido cerrada para los surcoreanos, y en 2022 comenzaron a demoler muchas de las instalaciones, incluida la peculiar y famosa estructura del hotel flotante. Finalmente, en 2024, Corea del Norte disolvió por completo la región turística del Monte Kungam y la reintegró oficialmente a la provincia de Gangwon, como estaba antes de 1998. Esta decisión indicaba que el experimento de permitir grandes volúmenes de turistas surcoreanos había llegado a su fin, posiblemente de manera definitiva. Históricamente, el turismo en Corea del Norte se había desarrollado de forma lenta y desorganizada, bajo los primeros 2 líderes de la dinastía, Kim Il-sung y su hijo Kim Jong-il. Sin embargo, cuando falleció Kim Jong-il en 2011 y llegó al poder su hijo Kim Jong-un, el enfoque cambió de manera notable. Habiendo estudiado en Suiza, Kim Jong-un adoptó una estrategia diferente para su país. En 2013 anunció una nueva política llamada Byung-jin, que consistía en avanzar simultáneamente en el desarrollo de armas nucleares y en el crecimiento económico. Dado que el turismo era uno de los pocos sectores no afectados por las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte por su programa nuclear, Kim Jong-un optó por relanzar esta industria con el objetivo de impulsar la economía nacional y captar divisas extranjeras. Durante el resto de la década de 2010 se iniciaron diversos proyectos turísticos a gran escala. Un nuevo aeropuerto, parques de atracciones y de patinaje, un delfinario en Pyongyang, un centro recreativo con aguas termales en Yangdok y la primera estación de esquí pública del país en Masikryong. Esta última incluso incluyó un teleférico retirado de Austria, proporcionado por China, que interpretó que el equipo de esquí no entraba en la categoría de artículos de lujo prohibidos por las sanciones. En total, se estima que Kim Jong-un ha invertido alrededor de $7.800 millones en renovar hoteles y desarrollar infraestructura turística desde que asumió el poder, una cifra asombrosa que representa aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto anual de Corea del Norte. Y por un momento, esta estrategia turística pareció dar frutos. Atraía principalmente al creciente mercado turístico chino, que se expandía junto al auge económico de China en los años 2010. En 2014, aproximadamente 100.000 turistas visitaron Corea del Norte, y el 95% de ellos eran chinos. Solo unos 5.000 visitantes eran de otras nacionalidades. Ese año el país generó unos $44 millones en ingresos por turismo. Durante 2015, 2016 y 2017, estas cifras se mantuvieron relativamente estables, pero en 2018, luego de un breve periodo de acercamiento entre Kim Jong-un, la administración de Donald Trump y Corea del Sur, China relajó algunas restricciones para que sus ciudadanos pudieran viajar al norte. Como resultado, el turismo aumentó drásticamente. Unos 200.000 turistas
visitaron Corea del Norte en 2018. Y en 2019 se alcanzó un récord histórico con al menos 350.000 turistas chinos. Esto generó ingresos cercanos a los 175 millones de dólares. Aunque pocos occidentales se animaban a visitar el país en ese entonces, aún era posible hacerlo, siempre y cuando se aceptaran las estrictas limitaciones impuestas por el gobierno norcoreano. Agencias especializadas ofrecían tours desde Beijing a Pyongyang en vuelos operados por la aerolínea nacional Air Koryo. A pesar de las constantes advertencias de viaje emitidas por países occidentales, algunos turistas curiosos y aventureros decidían ir. No obstante, el control sobre lo que podía ingresarse al país era extremadamente estricto. Teléfonos satelitales y drones estaban completamente prohibidos. Dispositivos como memorias USB, CDs, teléfonos inteligentes, laptops, tablets y cámaras eran minuciosamente revisados por agentes de aduana al llegar. Entre los contenidos prohibidos se incluían series y programas de televisión surcoreanos, cualquier material religioso, no por o cualquier información que criticara mínimamente al régimen de los Kim. También se prohibía portar guías turísticas de Corea del Norte, Corea del Sur o Japón, así como cualquier publicación occidental que hablara sobre Corea del Norte. Ahora bien, ¿cómo es estar ahí? Afortunadamente, muchos viajeros han hecho un esfuerzo en documentar cómo es Corea del Norte por dentro. Vi un montón de estos videos y la primera impresión que tengo es que es un ambiente muy controlado y vigilado. Sientes que te observan y escuchan constantemente, en especial en los hoteles, los cuales ofrecen mucha diversión, pero se encuentra solitario, puesto que los grupos, al menos los occidentales, son reducidos y son hospedados en lugares específicos. Algo curioso es el tema del dinero, puesto que para gastarlo el proceso es diferente al de otros países. Corea del Norte tiene múltiples sanciones financieras a nivel internacional, por lo que los turistas no pueden usar tarjetas de débito ni de crédito, y mucho menos cheques de viajero o alguna app para pagar algún servicio. Incluso, solo por estar dentro del territorio, se te es imposible hacer transferencias bancarias vía online o siquiera entrar al banco. Esto implica que tampoco puedes sacar dinero de algún cajero. Por lo tanto, necesitas hacer uso de dinero en efectivo durante tu estadía. Lo verdaderamente raro es que no puedes usar o cambiar el dinero por su moneda local. Tienes que pagar con euros, dólares o yuanes chinos, es decir, con divisas extranjeras. Como mencioné al inicio del video, se te asigna un guía turístico norcoreano personal, el cual te acompañará a todas partes. Su trabajo consistirá en mostrarte los lugares permitidos por el gobierno, así como de vigilarte y asegurarse que las reglas se apliquen. Como dato curioso, se dice, más no es algo 100% confirmado, pero es una suposición lógica, que el guía es un soldado norcoreano también, todo para garantizar que no ocurra algo fuera del orden. A su vez, mencioné que entre las reglas tienes completamente prohibido hablar con ciudadanos locales sin permiso, alejarte del grupo sin permiso o tomar fotos en zonas restringidas. De no cumplir, será interpretado como espionaje y castigado como tal. Por eso los turistas deben pedir autorización al guía para poder tomar fotos o videos. La misión diplomática de Suecia en Corea del Norte representa a la mayoría de los ciudadanos occidentales que visitan el país. Esta ha advertido que el gobierno tiene muy poca tolerancia ante comportamientos que considera disruptivos. También se les recuerda constantemente a los turistas que nunca deben referirse al país como Corea del Norte, como es común en Occidente. En su lugar se debe usar su nombre oficial, República Popular Democrática de Corea, o simplemente RPDC. Algo que debes saber, por si te lo estás preguntando, es que ha habido incidentes con respecto a turistas estadounidenses que, por ignorar dichas normas, fueron detenidos. Uno de los casos más sonados fue el caso de Otto en 2016, un chico joven de apenas 22 años de Ohio, Estados Unidos. Tenía un espíritu aventurero, le gustaba viajar y encontró a una agencia que organizaba viajes a Corea del Norte. Decidió embarcarse en esa aventura y ahí conoció al británico Danny Grayton, entablando una amistad durante el viaje. Planificó un viaje de 5 días durante el Año Nuevo del país, organizado por una agencia autorizada, formando un grupo junto a otros 10 ciudadanos estadounidenses. Durante su estancia en el hotel,
Won supuestamente trató de robar un cartel de propaganda en un piso exclusivo para el personal del hotel, con la intención de llevárselo como recuerdo. El cartel contenía una imagen y una frase que decía: "Armémonos fuertemente con patriotismo de Kim Jong-il". Entiendan que dañar o tomar elementos con el nombre o imagen de un dirigente norcoreano es considerado como un crimen serio. Un video lanzado por la Agencia Telegráfica Central de Corea el 18 de marzo de 2016 mostraba supuestamente a Won robando el cartel, pero no se le veía la cara o se podía distinguir bien debido a la resolución del video. El 2 de enero de 2016 es arrestado por robo justo antes de salir de Corea del Norte desde el aeropuerto. Grayton vio cómo lo detenían. Dijo que unos guardias se acercaron, le dieron una palmada y se lo llevaron. Fue la última vez que lo vio. Ningún otro miembro del grupo resultó detenido. Todos dejaron el país sin inconvenientes. El crimen lo describieron como una ofensa en contra del Estado. Fue juzgado y condenado por el robo del cartel. Las pruebas en el juicio incluyen su confesión, el video, huellas dactilares encontradas en el cartel y varios testimonios. El 29 de febrero de 2016, en una conferencia de prensa, Otto Won leyó una declaración preparada y afirmó haber tomado el cartel para llevarlo a Estados Unidos. Se desconoce si fue coaccionado en algún momento. El 16 de marzo de 2016, 2 horas después de que Bill Richardson, un político estadounidense, se reuniera con 2 diplomáticos norcoreanos en la ONU para buscar la liberación de Won, este resultó condenado a nada más y nada menos que 15 años de trabajos forzados, una condena considerada extremadamente dura y fuera de proporción. Posteriormente, el mes siguiente al juicio, Won sufrió un daño cerebral severo, solo que su condición no fue comunicada a nadie fuera de Corea del Norte. Nadie pudo verlo después de marzo de 2016. Poco más de un año después, sus padres solicitaron formalmente que su hijo formase parte de cualquier tipo de negociación entre Estados Unidos y Corea del Norte. El 12 de junio de 2017, Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos, anunció que Won sería liberado. Sin embargo, una semana antes, los padres de Won fueron informados de que su hijo había contraído botulismo, el cual lo dejó en coma después de tomar una pastilla para dormir. Ya en Estados Unidos, los médicos no encontraron evidencia de botulismo después de examinarlo. Jamás se supo qué ocurrió antes de su liberación. Luego de 17 meses en prisión, en un estado comatoso, fue trasladado a Cincinnati, Ohio, llegando en la noche del 13 de junio de 2017. Finalmente, el 19 de junio de 2017, Otto falleció, dejando la duda de qué le sucedió en ese año que estuvo detenido y un hueco en el corazón de sus padres. Así como ha habido muchos casos, los cuales han ocurrido a lo largo de los años, personas detenidas por ir en contra de las normas del régimen y condenados a castigos severos que llegan a sobrepasar los derechos humanos. Dejando de lado los horrores que muchos turistas pasaron, ¿cómo está el asunto actual con Corea del Norte y el turismo? ¿Cómo sopesan la ausencia del turismo? Hace un rato te había mencionado que Corea del Norte se había vuelto a aislar recientemente, permitiendo la entrada de turistas rusos, y que desde la pandemia se había vuelto mucho más difícil y estricto entrar a dicho país. Sin embargo, es posible que reabran el turismo, puesto que tienen pautado la inauguración de un hotel este verano junto con varios resorts de playa, pero por ahora permanece cerrado hasta nuevo aviso. La cuestión es que Corea del Norte jamás habría imaginado que, tras cerrar sus puertas al turismo internacional, se abriría para ellos una nueva y mucho más lucrativa fuente de ingresos. Esta nueva oportunidad surgió a raíz de la guerra de Rusia contra Ucrania y la necesidad desesperada del ejército ruso por conseguir materiales y soldados. Para poner esto en perspectiva, en 2019 Corea del Norte generó aproximadamente $175 millones gracias al turismo chino, su mayor ingreso histórico en ese sector. Sin embargo, desde 2023, cuando comenzó a vender misiles, municiones, proyectiles y otro tipo de material bélico a Rusia, se estima que ya han obtenido hasta $5.000 millones. Esta cifra representa casi una quinta parte del Producto Interno Bruto norcoreano
y más de 31 veces lo que ganaron con el turismo chino en su mejor año. En 2024, la situación escaló aún más. Corea del Norte comenzó a enviar miles de soldados propios a Rusia para combatir en el frente contra Ucrania. Estos soldados, que actúan como mercenarios patrocinados por el Estado, podrían generarle al régimen otros $572 millones al año. Aún por sí solo, esto supera ampliamente lo que alguna vez se obtuvo del turismo internacional. Además del dinero, Rusia ha recompensado el apoyo norcoreano de múltiples formas, compartiendo tecnología militar avanzada, colaborando con sus programas de misiles, defendiendo al régimen en las Naciones Unidas al votar en contra de nuevas sanciones e incluso firmando en 2024 un pacto de alianza militar. Este acuerdo compromete legalmente a Rusia a defender a Corea del Norte si es atacada por fuerzas extranjeras. Por todo esto, aunque Corea del Norte continuó cerrada al turismo internacional, en 2024 decidió hacer una pequeña excepción con los visitantes rusos. Esto marcó la primera vez en más de 4 años que se permitía la entrada de turistas extranjeros al país. No obstante, los turistas rusos enfrentan las mismas restricciones que siempre se han impuesto en Corea del Norte. Visitas guiadas controladas, acceso limitado a ciertas zonas como Pyongyang y algunos resorts específicos, y una experiencia cuidadosamente diseñada por el régimen. A pesar de esta reapertura parcial, la afluencia de turistas rusos no cumplió con las expectativas. Solo 880 rusos visitaron Corea del Norte durante todo 2024, una cifra demasiado baja como para tener algún impacto económico real. Mientras tanto, el gobierno norcoreano planeaba silenciosamente una prueba limitada para volver a recibir turistas occidentales. Para ello, se habilitó una pequeña zona económica especial en Rason, al noreste del país, cerca de las fronteras con China y Rusia. Allí se permitió una única visita a comienzos de 2025, conformada por apenas 13 turistas occidentales. Sin embargo, esta experiencia estuvo completamente restringida al área de Rason y sus alrededores. La decisión del régimen de no continuar con estas visitas parece estar basada en dos nuevas preocupaciones que antes de la pandemia no eran tan evidentes. La primera tiene que ver con el enorme crecimiento de las redes sociales y su influencia. En 2019, cuando todavía se permitía el turismo occidental, los visitantes solían compartir sus experiencias en blogs o medios muy especializados con escasa difusión. Pero desde entonces, plataformas como YouTube han crecido enormemente. Solo esa red ha incrementado sus usuarios en un 35% y sus ingresos por publicidad se han duplicado, lo que ha incentivado aún más la creación de contenido. Hoy, cualquier persona con un teléfono inteligente puede convertirse en un reportero y llegar a millones de personas con solo grabar lo que ve. La evidencia de este cambio es clara. Los pocos videos publicados por estos turistas occidentales en 2025 han tenido un impacto masivo. Aunque esos contenidos ofrecen perspectivas fascinantes y educativas para el mundo exterior, el hecho de que se hayan vuelto virales tan rápido y que no coincidan con la imagen que el régimen deseaba proyectar, probablemente ha sido profundamente embarazoso para las autoridades norcoreanas. En el pasado sabían que controlar la entrada de periodistas profesionales era algo clave, pero hoy, en una era donde cualquier turista puede ser una cámara ambulante con acceso global, ese control se ha vuelto prácticamente imposible. Por eso es probable que el régimen haya decidido suspender su breve experimento turístico en la zona especial de Rason, hasta encontrar nuevas formas de restringir aún más lo que los turistas pueden mostrar al mundo exterior. Pero este no es el único motivo de preocupación para las autoridades norcoreanas. Existe otro riesgo aún más alarmante para el régimen: que los turistas extranjeros compartan información sensible con los ciudadanos norcoreanos, especialmente relacionada con la participación del país en la guerra de Rusia contra Ucrania. Hasta ahora, los propagandistas del régimen han mantenido cuidadosamente en secreto que miles de hombres norcoreanos han sido enviados a luchar en Ucrania. Los servicios de inteligencia de Ucrania y Corea del Sur estiman que al menos 1.000 soldados norcoreanos ya han perdido la vida en combate en Europa.
y otros 3.000 han resultado heridos. Según múltiples informes de inteligencia y testimonios de soldados norcoreanos capturados por las fuerzas ucranianas, muchos de ellos ni siquiera sabían que serían enviados a luchar en Ucrania. Algunos fueron engañados creyendo que combatirían contra soldados surcoreanos supuestamente presentes en el conflicto. Además, se afirma que recibieron órdenes de acabar con sus vidas antes de ser capturados. Todo este operativo ha sido un secreto muy bien guardado por el régimen, temeroso de la reacción de su población al enterarse de que sus compatriotas están perdiendo sus vidas en una guerra sin justificación ideológica clara desde la perspectiva norcoreana. A inicios de 2025, para reemplazar las bajas, se cree que Corea del Norte envió por barco a varios miles de soldados más desde un puerto ubicado a tan solo 5 kilómetros de la zona turística de Rason, donde recientemente habían recibido a un pequeño grupo de turistas occidentales. La necesidad de ocultar esta información al pueblo norcoreano es cada vez más urgente. Para el régimen, el riesgo de que los turistas compartan esta información es mucho más peligroso que la propagación de cualquier enfermedad. A medida que Corea del Norte envía más soldados y recursos a Rusia, se hace más complicado ocultarlo a su población. Esto hace que cada vez menos probable sea que el país vuelva a abrirse al turismo extranjero, al menos en el corto plazo. Esto incluye también a los turistas chinos, quienes históricamente han sido la columna vertebral del turismo en Corea del Norte. Aunque Kim Jong-un invirtió miles de millones de dólares en modernizar las instalaciones turísticas del país antes de 2022, nunca pudo prever que la guerra en Ucrania sería una forma mucho más lucrativa y menos riesgosa de obtener divisas extranjeras, apoyando directamente al ejército ruso sin tener que lidiar con los riesgos que conlleva recibir turistas e introducir ideas extranjeras. Por ahora, permitir el ingreso de turistas rusos sigue teniendo sentido desde el punto de vista geopolítico. Su número es relativamente pequeño y la barrera del idioma reduce el riesgo de que compartan información sensible con la población local. Mientras la guerra continúe y Corea del Norte siga ganando dinero con ella, es muy poco probable que reabran el país al turismo internacional. No obstante, con la próxima inauguración del complejo turístico Huancalba, prevista para este verano, existe la posibilidad de que Corea del Norte esté preparando una reapertura del turismo después de que finalice la guerra en Ucrania. Corea del Norte, como ha sido durante décadas, sigue atrapada en un dilema sin salida en lo que respecta al turismo. Por un lado, necesita con urgencia divisas extranjeras. Por el otro, teme profundamente la influencia exterior que podría poner en riesgo el control absoluto que mantiene sobre su población. Sin embargo, como muchas otras situaciones en el mundo actual, esto puede cambiar en cualquier momento. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha afirmado que la comunicación con Corea del Norte sigue en marcha y que planea volver a contactar a Kim Jong-un, abriendo la puerta a una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. A pesar de que ambos dieron declaraciones sobre si el domo que piensa crear Trump los protegería o no de un ataque. De cualquier manera, pudimos ver solo la punta del iceberg en lo que respecta a Corea del Norte, y que, a pesar de ser considerado un país hermético, en algún punto abrió sus puertas al turismo. Es posible que en el futuro se reactive, pero con aún más controles y restricciones que los que tenía de por sí, lo que podría traer más casos como el de Otto Warmbier y de muchos otros que tuvieron un destino oscuro al ser detenidos. Aún así, es difícil no sentir curiosidad de saber qué se esconde, qué hay detrás del país prohibido para la mayoría de las personas del mundo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Corea del Norte se va a involucrar más en la guerra de Rusia y Ucrania? ¿Te atreverías a visitar este país a pesar de los riesgos? Deja lo que piensas en los comentarios. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y le des like. De esa manera me ayudas a seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima.